Buenos días para todos. El tema 3 es un tema muy importante, porque no podemos hablar de ética y valores sin hablar de la persona. Conceptualicemos. ¿Qué concepto tenemos de persona? Es el ser humano consciente, o sea, inteligente. La palabra inteligente viene del latín intus legere, que quiere decir leer adentro de nosotros mismos, leer adentro de los otros, leer adentro del cosmos, del universo. Por eso, mientras no se diga lo contrario, somos los únicos seres inteligentes en este planeta. Para poder hablar de persona, tenemos que hablar de su inteligencia. Tenemos que hablar de su libertad. La persona, por el mero hecho de ser persona, es libre. Ya después vendrá exactamente esa capacidad que se tiene de hacer uso de la libertad. Y además, para poder hablar de persona, tenemos que hablar de la capacidad moral. No de la capacidad bruta, no de la capacidad muscular, sino de la capacidad moral. ¿Para qué se necesitan estas 3 características de la persona? Inteligente, libre, moral, para poder cumplir los deberes y obligaciones y poder disfrutar de los derechos. Si no, no sería posible. ¿Cuál es entonces la fundamentación que tiene la persona? Los filósofos latinos la llamaban personare, que suena por sí mismo. No es como la campana, que la campana hay que moverla, hay que accionarla, o el mismo viento o un temblor mueve la campana y suena la campana. No, la persona tiene sonido por sí mismo. Es fundamental que la persona tenga sonido, tenga sentido por sí mismo, para poder valorar, para poder orientar todos los actos humanos. Y en uno de estos temas voy a hablar de los actos humanos, o sea, las acciones humanas que realizamos. ¿Cuáles son entonces, en síntesis, las características de la persona? Las características de la persona son 3. Una, la persona es, ante todo, autónoma. Autos mismo, nombre, tiene nombre por sí mismo. Es autónoma. Porque la persona es libre, es dueña de sí misma, es consciente, insisto, es inteligente, racional e interdependiente. No olvidemos que hablamos de dependencia, de independencia, de contradependencia y de interdependencia. En la ética hablamos sobre todo de la interdependencia, que es aceptar que todos dependemos unos de otros. No podemos decir que somos totalmente independientes como si los demás no tuvieran nada que ver, o que soy exclusivamente dependiente de los otros como si yo no fuera autónomo. Esa es la primera característica de la persona, la autonomía. La segunda característica de la persona es la responsabilidad. La palabra responsabilidad viene del latín respondeo, que quiere decir darle cuenta a alguien. Yo le tengo que dar cuenta a mi familia, yo le tengo que dar cuenta a mi maestro, yo le tengo que dar cuenta a mis amigos, yo le tengo que dar cuenta a la sociedad. En último término, yo le tengo que dar cuenta, me tengo que dar cuenta a mí mismo y le tengo que dar cuenta a Dios. Por
Por eso, un ingrediente importante de la persona es que es responsable, que cumple a cabalidad con los deberes, que responde, responsable por sus actos y es consciente de sus derechos, que tiene conocimiento de sus derechos como persona. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica de la persona es que es trascendente. Es capaz de relacionarse con Dios, es capaz de relacionarse con los otros, es capaz de relacionarse con la naturaleza, mediante el amor, mediante el servicio, mediante el respeto. ¿Qué tan importante es esta característica de la persona? ¿Qué trasciende? Ya lo había tratado en la reflexión anterior, pero ahora tiene aquí como más fuerza, como más contenido. De ahí nos diferenciamos, y por nuestra racionalidad, de los animales, de los vegetales, de los minerales. Somos seres superiores dentro de la naturaleza. Esto es ser persona, así de sencillo. Quiero dejarles a ustedes estos tres temas para su reflexión en torno al tema de la persona. Primero, ¿por qué el ámbito interior de la persona es inviolable? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no se puede violar el ámbito interno de la persona? Qué pregunta más interesante para que ustedes la dialoguen. Segundo tema para reflexionar. ¿Por qué se afirma que la persona tiene un carácter privado y a la vez público? ¿Por qué se afirma eso? Tenemos que volver exactamente sobre la conceptualización y fundamentación de la persona que acabo de explicar. Y tercera pregunta, cuestionamiento para su reflexión. ¿Por qué es impensable un ser humano sin las tres características anotadas? O sea, sin la autonomía, sin la responsabilidad y sin la trascendencia. ¿Por qué es impensable un ser humano sin esas tres características? Mañana voy a tratar el tema del potencial como persona. Buen día para todos.